¿Cómo nace la fe verdadera? Dios hoy te dice, ¿cómo nace la fe verdadera? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 29. Éxodo 14, 29. Y acto seguido, un poquito más adelante, Éxodo capítulo 15, versículo 8. Vamos a empezar por el 14:29, perdón. Dice la palabra de Dios: en cambio, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Capítulo 15, versículo 8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esto es, los abismos son las profundidades, y cuando dice se cuajaron en medio del mar, quiere decir, o se traduce como congelaron, es algo así como que esos muros del cual habla el versículo anterior, uno a la derecha y otro a su izquierda, esos muros se congelaron literalmente. Se quedaron formadas como paredes. Entonces, entre medio de esas dos paredes quedó un camino en seco por el cual el pueblo de Israel pasó. Y atrás se lanzó el ejército del faraón, con carros tirados por caballos. Qué terrible testimonio tuvo Israel. Dios libertó a su pueblo escogido al levantar como muros las aguas del Mar Rojo por ambos lados. Los israelitas atravesaron sin peligro, pero el poderoso ejército egipcio fue destruido cuando las olas regresaron abajo estrepitosamente. Se produjo en Israel entonces el más grande regocijo por lo que el Señor había hecho. El pueblo danzó, cantó, exclamaban cosas así, frases como el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es un guerrero, con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. El Señor reinará eternamente y para siempre. Vea usted Éxodo 15 y compruebe si el pueblo de Israel no decía todas estas cosas y algunas más. Alababan, cantaban, danzaban. Sin embargo, vemos a estos israelitas los mismos, los mismos. Y no un mes después, ni un año después, no. 3 días más tarde de este gran milagro. 3 días más tarde, esto es 72 horas más tarde de esta gran salvación de parte de Dios. Los encontramos allí mismo, en el mismo lugar de ese milagro, refunfuñando, murmurando contra el Señor que los había libertado, cuando en el desierto no encontraron agua. Murmuraron, ¿qué vamos a beber? Apenas 72 horas después del gran milagro, estuvieron cuestionando la misma presencia de Dios entre ellos. El salmista escribe en Salmo 106,
versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. En esencia, él está diciendo, ¿puede usted imaginar tamaña incredulidad? Cuestionaron a Dios en el mismo sitio de su liberación, el mar rojo. Habían sido testigos de uno de los más asombrosos milagros en toda la historia. Habían cantado alabanzas a Dios. No obstante, 3 días más tarde, cuando fue probada su fe, clamaron, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Está Él con nosotros o no? Vamos a ver qué dice el Salmo 106, versos 11 al 15. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. A pesar de todas sus murmuraciones, el Señor milagrosamente les envió maná para comer. Les hizo llover codornices desde el cielo para proveerles de carne. Ahora los israelitas tenían tan abundante alimento que no sabían qué hacer con él. Dios le dijo a Moisés en su enojo que comerían hasta que les saliera por las narices. Vean esto en Números, capítulo 11, versículos 19 al 20. Sin embargo, cuando llegaron a Refidim, una vez más no había agua. Otra vez fueron a demandarle a Moisés, danos agua. E incluso le amenazaron con apedrearlo. Entonces Moisés golpeó una roca y Dios produjo un río de agua. Un río de agua. Como todas las cosas que Dios provee son abundantes. El Salmo 105, 41 dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Nota en el siguiente versículo por qué Dios se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. El Salmo 106, 45. Dice, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. El Señor fue fiel a su palabra, hermanos. Él, una vez más, proveyó milagrosamente para su pueblo. Y esto fue allí, en Refidim, donde Israel expresó su infame acusación. ¿Está Dios entre nosotros o no? La Biblia deja en claro que todas estas pruebas fueron arregladas por Dios. Él fue quien permitió a los israelitas tener hambre y sed, y Él los introdujo en una horrenda prueba para un propósito específico, para prepararlos, para que confiaran en su palabra. ¿Por qué? Él estaba a punto de conducirlos a una tierra donde necesitarían absoluta confianza en sus promesas. Necesitarían mucha fe. Me pregunto ahora, ¿cuántos cristianos, sin que lo entiendan, han experimentado la liberación de Dios solo para ser llevados rápidamente a un lugar de pruebas severas, para llevarlos luego a un lugar y nivel de conquista donde necesitarán absoluta confianza en Él? Quiero decirte que toda fe verdadera es nacida en aflicción. Esto es lo que Dios te enseña hoy. Toda fe verdadera es nacida en aflicción.
De ninguna otra manera surgirá de nosotros. Cuando estamos en medio de una prueba y nos volvemos a la palabra de Dios, eligiendo vivir o morir por sus promesas a nosotros, el resultado es fe. Ciertamente, así es como crece la fe, de una prueba a otra prueba mayor, hasta que el Señor tiene un pueblo cuyo testimonio es: nuestro Dios es fiel. Pero si perdemos nuestra fe en prueba tras prueba, si seguimos murmurando y quejándonos acerca de nuestras circunstancias, perdemos nuestros testimonios. Dejamos escapar el mismo propósito que Dios ha programado y escogido para cambiarnos. Isaías 48:10 dice: He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Los metales preciosos, ustedes saben que se purifican en hornos a altísimas temperaturas. Así la plata, el oro. Entonces allí en ese horno queda toda la escoria, todas las impurezas, y sale reluciente el metal precioso. De la misma manera hace Dios con nosotros. Hace Dios con nosotros a través de pruebas en hornos de aflicción. Imagínate afligido dentro de un horno y siendo escogido por Dios. Y escogido por Dios por ser quien más ha aguantado esa prueba de aflicción. Más tarde, cuando Israel vino a Cádiz, al río del Jordán, estaba a las miras de la tierra prometida. Dios les dijo que era el momento de ir y poseer la tierra. ¿Qué les dijo Dios? Que era el momento de ir y poseer la tierra. Pues ellos escogieron enviar 12 espías a Canaán para verificar de antemano. Tuvieron una mejor idea, hermanos. El pueblo no lo sabía, pero la paciencia de Dios con ellos se estaba agotando. Él ya les había prometido que iría delante de ellos. Les había declarado que ningún enemigo podría pararse frente a ellos y que Él pelearía sus batallas. Les había asegurado que destruiría todas sus fortalezas con el fin de introducirlos en la tierra y hacerlos victoriosos sobre todos sus enemigos. En 10 ocasiones el Señor había traído a Israel a un lugar de prueba. En las 10 ocasiones les había sacado milagrosamente. No obstante, todas las veces Israel falló en su fe. Ahora estaban enfrentando a una prueba final. Dios sabía que el pueblo estaba atado a la incredulidad, despojado de fe. 10 de los 12 espías regresaron con un mensaje descorazonador que infectó a toda la congregación. Esos hombres informaron: sí, Canaán es un maravilloso lugar. Es todo lo que Dios dijo que sería. Una tierra que fluye leche y miel. Que hay racimos de uvas que hay que llevarlas en parihuela. Pero la tierra está llena de gigantes, capaces de destruirnos. Parecíamos langosta ante sus ojos, y las ciudades son impenetrables como fortalezas. Sus murallas alcanzan al cielo. No somos suficientemente fuertes para enfrentar estos enemigos. Simplemente no podemos entrar. Esta historia usted la encuentra en Números, capítulo 13. Recuerde, ya Dios había dado la orden de ir adelante y poseer la tierra. Sin embargo,
¿Cuál fue el efecto del informe de los espías? Todo a causa de que tuvieron ellos, como les decía, una mejor idea. Y mandaron espías. No obedecieron la palabra de Dios de ir adelante y poseer la tierra. Y esos espías volvieron a inspeccionar esa tierra prometida. Y dice Números 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo hizo caso a los espías malos que ellos mandaron en desobediencia a Dios, en vez de confiar en su palabra que había hablado y obedecerla. Dios les dijo que era el momento de ir y poseer la tierra. No les dijo que se cuidaran de los gigantes que eran más grandes que ellos. Dios les estaba entregando en su mano a esa tierra con gigantes y todo lo que en ella había. Sin embargo, ellos tuvieron esa mejor idea, esa brillante idea, y escogieron enviar 2 espías a Canaán para verificar de antemano si no habría mucho peligro. ¿Cuántos cristianos escogieron enviar 2 espías? ¿Cuántos cristianos hoy hacen lo mismo? Desoyen a Dios, olvidan sus promesas, olvidan su omnipotencia y aplican su mejor idea. Josué y Caleb habían estado entre esa tropa de espías y objetaron el informe. Ellos hablaron en fe. En Números 14:9 encontramos: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué pudo haber hecho el pueblo cuando escuchó estas palabras de Josué y de Caleb? ¿Cuál pudo haber sido su reacción? Dijeron: vamos a apedrearlos. Querían agarrarlos a pedradas. A este límite Dios ya había tenido suficiente. Ya con esto tuvo más que suficiente Dios. En Números 14:11 vemos que el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios estaba preguntando: ¿cuántos milagros más deberán efectuarse ante ellos para que crean en mí? ¿Qué debo hacer para que ellos acepten mi palabra? Trágicamente, la misma cosa es verdad hoy de muchos pueblos de Dios. Vivimos en un tiempo en que la palabra está al alcance de más personas como nunca antes, a través de la televisión, a través de el internet, cuando el evangelio puede ser oído a través de medios masivos de comunicación a cualquier hora. Sin embargo, ¿cuánta memoria de los cristianos queda en blanco respecto de la palabra de Dios cuando están en medio de una crisis? ¿Cuán a menudo se vuelven a las armas de la carne, buscando libertarse a sí mismos de la crisis a la que Dios mismo les ha conducido? La incredulidad de Israel abortó el propósito eterno de Dios para su futuro. Moisés dijo: ellos son hijos infieles. Deuteronomio 32:20. Ahora el Señor estaba dispuesto a desheredarlos y destruirlos. Cuando Moisés intercedió, Dios declaró: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá.
Números 14, 20, 22 y 23. ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo aquí? Cada israelita de 20 años de edad o más debería morir en el desierto. Números 14, 29 y 33 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dios suspendió su propósito eterno para Israel por otros 38 años. Y en esas 4 décadas, la iglesia en el desierto consistió de 2 generaciones. 2 generaciones diferentes, 2 generaciones distintas. Aquellos sobre 20 años que no tuvieron visión y los más jóvenes que esperaron en el Señor. Qué poderoso cuadro nos es dado sobre el eminente peligro de la incredulidad, hermanos. Piensa en el terrible espanto y finalidad en las palabras de Dios para esa generación incrédula. En efecto, Él está diciendo: no entrarán, no puedo usarlos más. Los he probado una y otra vez y se han mostrado totalmente infieles en cada situación. Podría probarlos otras 100 veces, aún así en cada oportunidad todavía no creerían en mí. Me han traído al término de mi trato con ustedes. Son perdonados, pero ya no tienen futuro en mi obra y propósitos. Ahora vivirán solamente para morir. Todos los años que les quedan se consumirán. Recuerde la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versos 18 y 19. ¿A quién juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos advierte a la iglesia del Nuevo Testamento. En Hebreos 3:12 encontramos la exhortación de Pablo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Presten atención al ejemplo de Israel. Si no lo consideran, pueden caer de la misma manera como ellos cayeron. Descenderán hasta llegar a tan maligna incredulidad y volverán sus vidas en un largo y continuo desierto. Considera lo que sucedió a la generación incrédula, quienes fueron devueltos al desierto. Dios les habló claramente, desde los líderes a los jueces, a los levitas y para abajo, que su mano estaría contra ellos. Desde entonces, todo lo que ellos conocerían sería la depresión y amargura de su alma. Ellos no verían su gloria. En cambio, empezarían a concentrarse en sus propios problemas y consumidos por sus propios deseos. Eso es exactamente lo que sucede con toda la gente incrédula. Terminan consumidos con su propio bienestar. No tienen visión, ni sentido de la presencia de Dios, ni vida de oración. Ya no les importa sus vecinos o el mundo perdido, incluso aún eventualmente ya no les importa ni sus amigos. En cambio, el centro total de sus vidas está en sus problemas, está en sus situaciones, está en sus enfermedades. Van de una crisis a otra, encerrados en sus propios dolores y sufrimientos, y sus días están llenos de confusión, llenos de contienda, llenos de rivalidad y división. Por 38 años, Moisés observó cómo uno por uno de esa generación incrédula de Israel moría. Mientras él miraba atrás sobre aquellas vidas que cayeron en el desierto,
Él observó que cada cosa que Dios advirtió sucedió. La mano del Señor vino sobre ellos para exterminarlos hasta hacerlos desaparecer del campamento. Vea esto ustedes en Deuteronomio capítulo 2. Asimismo hoy, algunos cristianos están contentos con meramente existir hasta que mueren. No desean arriesgar nada para creer a Dios, para crecer o madurar. Rechazan creer en su palabra y se han obstinado en su incredulidad. Ahora solo viven para morir. La incredulidad de Israel comenzó con una pequeña vacilación. Esa vacilación aventó una llama que envolvió una congregación completa. Déjenme demostrarles dónde la incredulidad de Israel entró con impetuosidad en un fuego furioso. Esto sucede precisamente después que aquellos 10 espías infieles trajeron el informe maligno. El pueblo tuvo temor de culpar a Dios, por lo tanto se culparon a sí mismos. Somos débiles, desvalidos, no tenemos lo que esto demanda. Aquellos enemigos gigantes son demasiado poderosos para nosotros, nos harán pedazos, etcétera, etcétera. Dice que lloraron toda la noche. Al día siguiente, cuando salieron de sus tiendas, su actitud fue: nos damos por vencidos. Hasta aquí llegamos. No vamos más lejos de aquí. Dios no ha contestado nuestras oraciones. Debe haber algo malo en nosotros. El camino es demasiado duro. A veces todos somos culpables de esta misma incredulidad. A menudo cuando enfrentamos alguna otra lucha, permitimos que el enemigo nos desanime. Somos dominados por una inexplicable soledad y experimentamos un sentido de insuficiencia. Empezamos a convencernos que el Señor no nos oye e irrumpe un clamor en nuestros corazones: Dios, ¿dónde estás tú? Oro, ayuno y estudio tu palabra, todo lo que deseo es caminar en comunión contigo. ¿Por qué no me liberas de esto? Vamos a la cámara secreta de oración, pero no sentimos deseos de orar. Nuestras almas están secas, vacías, agotadas por nuestras luchas, pero no nos atrevemos de acusar al Señor, de abandonarnos en nuestra condición. Así que nos acercamos a Él cabizbajos, descorazonados y débiles. Oramos: Señor, yo no te culpo, tú eres bueno y bondadoso para conmigo. Yo sé que soy el problema, te he fallado tanto. Todo lo que Dios oye de nosotros en tales ocasiones es cuán improductivos e inútiles que somos ante sus ojos. Sin embargo, eso no es humildad, muy por el contrario. Esto es un inmerecido insulto al Padre, quien nos adoptó por un pacto en el que promete amarnos y cuidarnos por toda nuestra vida. ¿Escuchaste? Cuando le decimos cuán malos somos, cuán débiles, cuán vacíos e inútiles que somos para Él, despreciamos todo lo que Él ha logrado ya en nosotros. ¿Te queda claro esto? En esencia le estamos diciendo a Dios: Padre, todos tus tratos pasados conmigo, todas las revelaciones que me has dado, toda la dulce comunión que hemos tenido, todo lo que me has dirigido para hablar y testificar a otros, ha sido en vano. Todas tus bendiciones y milagros en mi vida no han tenido impacto en mí. Cuán doloroso para Dios. Y todo esto es porque no nos sentimos bien. Permitimos que nuestro desánimo nos convenza que todo el trabajo de amor de Dios, todas sus increíbles obras en nuestras vidas, han sido como nada para nosotros. Recuerdo un tiempo de descorazonamiento,
como este en mi propia vida. Me sentí abatido acerca de las diversas pruebas que el Señor estaba poniendo en mi vida ministerial. Tiempos dolorosos en los cuales no sentía su presencia, ni que respondiera a mis oraciones. Señor, me siento inadecuado, infructuoso. No te estoy acusando de nada, Señor, sé que el problema soy yo. Pero el Espíritu Santo me contestó en muy claros términos. Basta de tenerte piedad a ti mismo. Levántate. Tú eres amado, llamado y elegido, y te he bendecido por mi palabra. Ahora, anda y predícala. No has olvidado nada de lo que has aprendido y predicado. Cuando necesites alguna cosa, te la voy a recordar. El Señor literalmente, pero con mucho amor, me echó de mi cámara de oración. Y Él lo hizo porque la incredulidad debe ser tratada rápidamente. Rápidamente. Cada vez que nos desanimemos en nuestra fe, tenemos que disciplinarnos a recordar de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que recordar los milagros que nos ha provisto en nuestros momentos duros y regocijarnos, sabiendo que Él está agradado con lo que ha hecho en nosotros. Dos cosas estuvieron sucediendo simultáneamente durante los 38 años de Israel en el desierto. Mientras una generación de israelitas estaba muriendo día a día, sin gozo y miserablemente, Dios estaba levantando una nueva generación de fe. Esta generación más joven vio lo que le pasó con sus padres y madres y decidieron: no deseamos vivir de esta manera. Gruñones, vacíos, centralizados en ellos mismos. Ellos no tienen fe ni visión, han perdido su mismo propósito para vivir. Considera lo que dijo Moisés de esta nueva generación. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto y durante estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Hay una razón por la cual le he dado a conocer todo este trasfondo. Es para traerle a usted el corazón de mi mensaje. Esto es: creo que hoy la Iglesia de Jesucristo está enfrentando su propio Jordán. De hecho, las aguas están desbordando las riberas aún, con más intensidad. Vea usted, viene un tiempo en la vida de cada creyente, como también en la Iglesia, cuando Dios nos pone en la última prueba de fe. Es la misma prueba que Israel enfrentó en el lado del Jordán hacia el desierto. ¿Cuál es esta prueba? Esta prueba es fijar nuestra atención en todos los peligros al frente. Los asuntos gigantes que nos enfrentan, los altos muros de aflicción, los principados y potestades que buscan destruirnos y lanzarnos totalmente sobre las promesas de Dios. La prueba es comprometernos a una vida de confianza en su palabra. Es un compromiso a creer que Dios es más grande que todos nuestros problemas y que todos nuestros enemigos. Nuestro Padre Celestial no está buscando una fe que trate con un problema a la vez. Él está buscando una vida de fe, un compromiso de toda la vida para creer en Él por lo imposible,
Esta clase de fe trae calma y descanso a nuestras almas, cualquiera que sea nuestra situación. Y tenemos esta calma debido a que hemos establecido una vez por todas: mi Dios es más grande. Él es capaz de sacarme de cualquiera y de todas las aflicciones. Alabado sea su nombre. Dios ha trazado una línea y cada cristiano se para ante ella. Nuestro Dios es amoroso y muy paciente, pero no permitirá que su pueblo more en incredulidad. Usted puede haber sido probado una y otra vez. Ahora ha llegado el tiempo para que haga una decisión. Dios quiere fe que resista la última prueba. Esta es una fe que no permitirá que nada lo mueva de creer y confiar en su fidelidad. Cuando el tiempo de Moisés con Israel terminó, llegamos al libro de Josué. Ahora toda la generación vieja e incrédula se ha ido y la nueva generación de fe está parada en el mismo lugar de decisión en que estuvieron sus padres, frente al Jordán. ¿Qué sucedió? El río se abrió entre ellos de la misma manera como había ocurrido con el Mar Rojo, y ellos caminaron a través del río hasta el otro lado. Aún así, inmediatamente que llegaron, esta nueva generación enfrentó un poderoso enemigo. Se encontraron contemplando una poderosa Jericó, una ciudad con muros macizos e impenetrables. Usted sabe el resto de la historia. Esos muros se desplomaron por la fe. ¿Qué es fe realmente? Hay tanta teología alrededor de este tópico de la fe. Simplemente sabemos que no podemos invocarla, no podemos crear fe repitiendo yo creo, yo realmente creo. No podemos ir al supermercado a comprar, porque no hay. No pierda tiempo, no vaya porque no va a encontrar. No, fe es un compromiso que hacemos para obedecer a Dios. La obediencia refleja fe. Como Israel enfrentó a Jericó, el pueblo fue advertido a no decir una palabra, sino simplemente marchar. Estos fieles creyentes no murmuraron ni susurraron: Señor, ayúdame a creer, yo deseo creer. No, ellos se concentraron en la única cosa que Dios les pidió: obedecer su palabra e ir adelante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Oír la palabra implica hacerla, obedecerla. Les fue dicho que marcharan en cierto orden y hacer sonar sus instrumentos un cierto número de veces. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Ante los ojos de Dios, fe era simplemente un asunto de obedecer su palabra. Clarito. Clarito. Piénselo. Cuando se le dijo a Josué: no has pasado por este lugar antes, Dios le estaba diciendo: este es un tiempo para que te comprometas a una confianza total. Hasta este punto has vivido de pan solamente, ahora vas a tomar fe. Note, fe. No puedes depender en tus sentimientos y habilidades. Tendrás que confiar en cada palabra que yo te diga, le dijo Dios. Cuando la palabra vino, este fue el mensaje. Lo vemos en Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas. Amados, eso es fe. Esto significa disponer el corazón para obedecer todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sin cuestionarla, sin tomarla livianamente. Y sabemos que si nuestros corazones
están determinados para obedecer. Dios se asegurará que su palabra a nosotros sea clara y sin confusión. Más aún, si nos manda hacer algo, Él nos suplirá con el poder y la fuerza para que podamos obedecer. Diga el débil, fuerte soy. Dígalo. Diga el débil, fuerte soy, dice en Joel 3:10. Finalmente, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos ha llegado el tiempo cuando todos tenemos que decirle al Señor, todos, yo sé que en este momento el Espíritu Santo está viniendo sobre ti, ya te ha mostrado muchas cosas. Por tanto, es tiempo de decirle al Señor, todos juntos, cerremos nuestros ojos ahora y repitan conmigo, amado Jesús, te pido perdón. Perdón por mis incredulidades. Tu palabra me ha llegado y quiero caminar contigo en fe. Estoy cansado de subir y bajar. Estoy cansado de cuestionarte cada vez que las luchas vienen. Has trazado una línea y yo estoy dando un paso sobre la línea. Un paso en fe para cruzar mi propio Jordán y alcanzar la tierra prometida. Has prometido pelear la batalla por mí y yo confío en ti. Amén. Amén. Dios y canta salmos, oh Altísimo Señor, proclama